Bueno, en Colima no hay ni un comentario sobre estos temas. El gobierno estatal, la gobernadora, nadie dice nada. Y en los hechos es el lugar con mayor cantidad de muertes por porcentaje de habitantes de todo el país. En Sinaloa, donde hubo, por cierto, 17 muertos este fin de semana, apareció asesinado un personaje muy cercano al Mayo Zambada, le apodaban el Dimas, y el Dimas estuvo durante varios años preso, acusado de organizar en el 2009 un atentado contra el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. Por otra parte, luego del asesinato de uno de sus líderes y de distintos atentados contra sus instalaciones, se suspendió la Feria Ganadera de Sinaloa, la más importante del país. Así fue encontrado el cuerpo de Dimas Díaz Ramos, envuelto en una lona con huellas de tortura y abandonado cerca del panteón del sector oriente de Culiacán, Sinaloa. Ocurrió el pasado 7 de noviembre. Dimas Díaz, de 51 años, fue agente ministerial de 1996 a 2001 y luego fue vinculado con el cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Ismael El Mayo Zambada. Según las autoridades, era un presunto operador financiero y tenía la responsabilidad de organizar el trasiego de drogas en varias regiones de México. En 2009, Dimas fue detenido junto con 5 cómplices, acusado de planear un atentado contra el entonces presidente Felipe Calderón. Esto en represalia por los diversos decomisos de cargamentos de droga realizados en ese tiempo. Había sido ingresado al penal del Altiplano, Estado de México, y no existe registro de cuándo salió de prisión o cuál fue el motivo. Su asesinato ocurre en medio de la violencia desatada en Culiacán y sus alrededores, que desde hace 2 meses comenzó. Esto tras la captura de Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos el pasado 25 de julio. La disputa entre la facción encabezada por su hijo, el Mayito Flaco, contra los Chapitos, a quienes acusa de traición, ha provocado una escalada de violencia en la que suman al menos 200 homicidios y más de 200 desapariciones. Esto ha provocado que la feria ganadera quedara suspendida. La Unión Ganadera Regional de Sinaloa anunció la suspensión de la Expo, priorizando la estabilidad económica del sector en medio de esta crisis. Iba a celebrarse del 14 de noviembre al 1 de diciembre, pero explicó que, aunque la Expo es esencial para destacar la identidad y cultura sinaloense, el clima de violencia impide garantizar la rentabilidad económica del evento. Apenas el pasado 7 de noviembre, sujetos armados dispararon contra las taquillas del lugar donde se realizaría la feria, sumando tensión a la situación. Y el 30 de septiembre, el mismo presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, Faustino Hernández Álvarez, fue una de las víctimas mortales en la confrontación entre los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y los descendientes del Mayo Zambada. Además, la empresa organizadora Casablanca Live informó que el palenque de Culiacán será reprogramado para el 2025. Señaló que debemos priorizar la responsabilidad social y la seguridad de todos. Artistas como Cristian Nodal y Grupo Firme estaban programados para presentarse en el evento. Y bueno, quizás todas estas cosas también estén relacionadas, no son simplemente hechos aislados. Le hemos dicho en muchas ocasiones que en todo esto tiene mucho que ver y que esto es un enfrentamiento que se realizará a largo plazo, un enfrentamiento entre los Chapitos y los Mayos, pero en un contexto de reconfiguración del narcotráfico en el país. En Sinaloa, por ejemplo, llama mucho la atención el asesinato del Dimas, la suspensión de la feria ganadera, el asesinato el 30 de septiembre de Faustino Hernández Álvarez, el presidente de la Unión Ganadera Regional, el papel que tiene el Mayo en la ganadería. Yo no digo que la ganadería de Sinaloa esté controlada por el Mayo, pero el Mayo era uno de los mayores productores, él o su familia o su esposa de los mayores productores ganaderos de ese estado. No nos engañemos, y tiene una participación en muchos otros ámbitos. Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia, apenas el jueves pasado, designó como uno de los principales objetivos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por supuesto, de los principales objetivos, al líder de los Chimales, José Ángel Canovio Insunza, que lo
califica como uno de los principales asesores y jefe de seguridad de Iván Archibaldo. Y todo indica que tiene relación familiar con Enrique Insunza, el secretario de gobierno, ex secretario de gobierno, que ahora es senador por Sinaloa, que también tenía desde Estados Unidos otra acusación de que su esposa es prima de otro de los principales operadores de los Chapitos. En Querétaro y Cuautitlán Izcalli, en estos ataques a los bares Los Cantaritos y el Blin Blin, los dos fueron contraoperadores del Cártel Jalisco, que recordemos que tienen una alianza, todo así lo indica, con los Chapitos y con un Cártel Jalisco que está tratando de avanzar, lo decíamos, la platicábamos la semana pasada, a través de una suerte de franquicias en distintos estados del país. En Colima, el tema de las aduanas la aduana de Manzanillo es terrible. El asesinato del contraalmirante Guerrero no es un hecho menor. Un contraalmirante tiene el nivel de general de brigada, es uno de los principales mandos de la Marina y, como decíamos en el reportaje, uno de los principales crímenes cometidos contra un oficial en funciones de la Marina Armada de México en los últimos 20 años. Es el principal centro de operaciones también del Cártel Jalisco y de una pelea brutal que tienen con la gente del Mayo Zambada. En España, mire usted, no lo señalábamos ahora, pero en España fue detenida una célula que se dedicaba al tráfico y la producción de metanfetaminas y fentanilo, donde fue detenido uno de los químicos enviados por el Cártel de Sinaloa. No es un dato menor. Al mismo tiempo, era detenido el jefe de delitos financieros de la Policía Nacional relacionado con estos grupos. Mire, si hubiera sido en México hubiera sido un escándalo, allá fue una nota. El jefe de delitos financieros que se dedicaba a temas de narcotráfico y lavado de dinero fue detenido, el jefe de la Policía Nacional, le encontraron 20 millones de euros emparedados, o sea, detrás de sus paredes. ¿Se acuerda cómo lo tenía Jenny Gigón? Bueno, así tenía 20 millones de euros. Y se han dado todos estos hechos en forma simultánea y en unos pocos días, con unos muy pocos días de diferencia. La pregunta que nos queda, Viviana, es si ya comenzaron a hablar allá en Estados Unidos los Chapitos y el Mayo.